¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Página de Análisis, un esfuerzo que hace el periódico Victoria de Durango para compartir con las personas que nos escuchan, con quienes nos ven y con quienes nos leen de manera cotidiana, la opinión, la cercanía de los editorialistas, los columnistas que en este espacio participan también de manera inmediata con ustedes. A nombre del ingeniero Jorge Mojica Vargas, director general de Victoria de Durango, les agradezco que nos acompañen y agradezco también la presencia de dos de los columnistas que ustedes conocen. Miguel Ángel Hernández, bienvenido. Gracias, Miguel, buenos días. Juan Pablo Arreola. Aquí estamos, a tus órdenes. Esta semana ha sido una semana muy intensa, especialmente en el ámbito político, ámbito legislativo, que va, a veces es hasta sinónimo. Sí. Digo, lo que pasa ahí se mueve por la política y a veces es rebasado por la política lo que pasa en las legislaturas. Totalmente. Y esto pues ha sido una semana muy intensa en ese aspecto. Justamente hoy estamos amaneciendo ya con una ley de ingresos para la Federación para el 2014 que se estuvo negociando ayer, en cierta forma marchas forzadas todavía ayer en las últimas horas había acuerdos, negociaciones, sesiones que algunas se prolongaban por horas y otras que en media hora y estaban agotadas, bueno, por lo menos una de ellas en la Cámara de Diputados. Pero así a grandes rasgos, en términos generales de esto, me gustaría saber qué observan ustedes de esta situación. Juan Pablo, ¿qué observas tú de esto? Y a reserva de que ahorita entremos ya, como dirían los legisladores, a lo particular. No, bueno, es que fue un estira y afloja muy interesante. El PAN se montó en su postura, ¿no? Fíjate una cosa, si lo analizamos, siempre, esa postura siempre la adoptó el PRD, la del PAN, ojo. Decía alguien en una columna que ayer hubo fiesta de Halloween en la legislatura porque los panistas se disfrazaron de periodistas y los periodistas se disfrazaron de panistas. Bueno, ¿sí me explico? Sí. Y resulta, fíjate, lo curioso, creo yo que históricamente no le funcionó mucho al PRD esa postura. Y resulta que en esta como que el aspecto con la sociedad y la forma en que actuó el PAN quedó bien parado. Al defender las posturas aquellas. Por la defender, dijo, es que no estamos de acuerdo que las clases medias sean afectadas. Porque si somos honestos, descansa mucho en las clases medias, que son los cautivos, son los que siempre han pagado. Aunque hubo quienes decían también que esa defensa de las clases medias en realidad era el disfraz para defender a las clases altas, a las grandes empresas. De alguna manera, pero me parece que el gran perdedor de esto es Acción Nacional. Su estrategia estuvo en 12 años y quizás la postura ahora de defender lo que no pudieron hacer en 12 años. Y aparte, pues les dieron una sopa de su propio chocolate, ¿no? Como se dice, una cucharada, porque el PRD se cambia. Ellos ya tienen un acuerdo previo, que es el reclamo realmente mediático en el Senado entre PAN contra el PRD. Y al final de cuentas el PRD logra negociaciones muy jugosas, o sea, económicamente para el DF, y entonces ellos se van apoyando la reforma fiscal. La realidad es que más que un interés de reforma fiscal se quedó en miscelánea, decirlo, y privilegiaron más los intereses políticos con respecto al tema de contribuyentes o de la sociedad en general, ¿verdad? Porque una miscelánea quedó reducida a parches por todos lados. No, sí. Se llama muy criticada la miscelánea, Se estuvo trabajando, y bueno, ya que estamos en este asunto específicamente de la cuestión de la cuestión fiscal, se estuvo hablando de que venía una reforma fiscal integral importante, fuerte, amplia, que al último también más bien se disfrazó de eso, pero en realidad seguía siendo, decías, una miscelánea, Se hablaba de que incluía la ley de coordinación fiscal, la ley de ingresos, luego todo lo que es el presupuesto de egresos, toda esa cuestión que está en la mesa, pero se quedó a media según tu opinión. Porque en realidad lo que requería, o sea, en regímenes especiales, por citar algo, no se tocaron más que 2 o 3, más de 30. Se hablaba que era una de las prioridades. Una de las prioridades. ¿Por qué? Porque se sigue grabando lo mismo, o sea, al causante cautivo. Se eliminan los pequeños contribuyentes, pero
hay mucho privilegio para el tema de la informalidad, hay mucho en esa parte, y la carga viene sobre los causantes cautivos, que somos los que estamos pagando, los que pagamos de nuestro sueldo, de los que nos cobran el impuesto en la nómina de antemano, los que tenemos que declarar ante Hacienda, etcétera. Así es. ¿Tú estás de acuerdo en este punto de vista? Así es. A medias. Totalmente, porque mira, finalmente yo creo, si lo analizamos también de otra manera, lo que más le convenía y querría el propio gobierno era gravar el IVA de manera generalizada. Pero, fíjate, el error, creo yo, de Videgaray, por el subejercicio que fue tan marcado y que todo el mundo se lo sigue reclamando, ¿sí?, no ayudó en nada a la economía, y entonces todos dijeron, ¿cómo que vas a gravar a todos, verdad, si tu economía no ha funcionado, tu plan no ha prosperado para nada? Entonces recularon y midieron la estrategia. De alguna manera sabían, el PAN se nos va a echar, pues nos unimos con el PRD. Por eso muchas propuestas del PRD se incluyeron. A ver, a los protagonistas en todo este asunto que tiene que ver con la gente, con todo el mundo, porque pues finalmente todos pagamos impuestos, todos recibimos o no los servicios que se pagan con los recursos públicos que se estuvieron negociando hasta ahora. Pero si lo vemos ya por partidos, ¿qué obtiene, qué logra, qué consigue y qué pierde en esta negociación el PAN? Mira, el PAN, para mí también, ahora le toca a él entrar a escena. Con él tienen que negociar la energética. ¿Como una especie de moneda de cambio? Maestro, es que el PRD está en contra totalmente de la iniciativa del con la iniciativa de Peña Nieto. Y lo que va a hacer para mí, el PAN, yo vislumbro que por ahí se va a meter, incluso. ¿Sabes qué? Y va la reforma política, y va la segunda vuelta para la elección presidencial, va al INE, y va, ¿sí me explico? Y ahí va la energética, pero aparte van a meter muchas cosas que ellos estaban proponiendo. ¿Sí? Igual, moneda de cambio. ¿Qué obtiene y qué pierde el PAN en esta negociación? A mí me parece que en política hay una frase que yo le escuché por primera vez a Marcos Cruz. Dice, en política ni se gana para siempre ni se pierde para siempre. Entonces el PAN aparentemente en el tema de la reforma fiscal es el gran perdedor, porque no logró incluir muchos de lo que ellos querían. Pues, o sea, por ejemplo, el IVA en la frontera. La eliminación, o que quedara igual, pues, sí, como está hasta ahorita, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que en esa parte, en lo fiscal, el PAN también se cerró mucho, se polarizó. Él agarra la bandera de la clase media, efectivamente, como uno de los sectores más golpeados con esta miscelánea fiscal. Sin embargo, como bien dice Juan Pablo, o sea, vienen en puerta, de acuerdo a la agenda legislativa, bien, otros temas donde no va a ser el mismo comportamiento, pues, en tema de coalición. Tenemos alianzas. De alianza legislativa, o sea, porque efectivamente el PAN sí tendrá que ser muy cuidadoso y muy responsable, porque también la posición del PRD es totalmente opuesta a la iniciativa del presidente de la República. Entonces el PAN tiene que encontrar un justo medio, más que por una tremenda política o revancha política contra el PRI, tiene que ver el tema del país. A mí me parece que en este reacomodo, en este juego que está en el Congreso, pareciera que ese tema no está a discusión, sino las políticas de partido, las de grupo, pues. Entonces el PAN va a tener la oportunidad de ser el que defina el tema de la reforma energética. Y va a ser interesante porque esa reforma, el tema fiscal no está aislado, como bien nos decían los legisladores priistas. Es un todo, ¿verdad? Sí. Porque PEMEX requiere recursos, CFE tiene problemas de liquidez, hay cuestiones de suministro, hay una serie de variables que implican inversión, implican entrar en el tema fiscal. Está muy complicado para los legisladores porque por una parte tienen que, en teoría, preocuparse por el bienestar de la nación y de la población. Que los recursos, la administración, los ingresos, que todo sea de utilidad para el pueblo. Esa es en teoría una de las preocupaciones. Pero también tienen que preocuparse por los grupos que los mantienen, los grupos de poder con los que tienen compromisos. Su partido, las empresas, incluso hasta los grupos de choque. Y tercero, para colmo todavía tienen que quedar bien con la gente, con los eventuales electores, para no verse raspados.
¿Cómo queda el PRD en este? No, me parece que el PRD gana, es el ganón. Hay análisis, y lo platicamos antes de entrar, ¿verdad? El tema de que el DF, algo que pugnaron por mucho, formaba parte de la repartición del ramo 33, del que no formaba parte, y su incorporación, y un fondo metropolitano. Hay yo leí de algunos analistas económicos, hablaban de que la reforma fiscal, en lo que va a captar el gobierno, una buena parte se va a ir al tema de compensación para el PRD en el DF. O sea, la reforma no genera grandes ingresos para el país. O sea que es... Oye, porque, ¿sabes? No es mucho incremento en relación al presupuesto claro. No, hay incremento, Juan Pablo. Es que 100 millones, que es lo que... Le aumentaron algunas, pues se cortaron otras y al final quedó más o menos... Entonces, fíjate, la óptica para mí del PRI no fue lo que debería haber sido la reforma fiscal. Por eso todo está en la reforma energética, para la entrada de recursos y inversiones y atraer capitales, etcétera. Para invertir también, incluso aquí entrarían los ricos de México, ¿verdad? Y eso sería algo de lo que... Entonces, yo creo, de todos modos, en cuanto que las reformas constitucionales que se requieren, pues son necesarias. Ahora, vamos a verlo, el PRI y el gobierno, que podremos verlos en el mismo bando, en este caso, que logran y que pierden en esta negociación de la cuestión fiscal. No logran. Decíamos fuera del aire que el gobierno está jugando con el PRI, con el PRD, los está usando. Y el ganón es el PRI, ¿sí me explico? Pero, espérame, de todos modos aquí en esta miscelánea fiscal va a haber un costo político, que ya lo dijo Peña Nieto, lo asumo totalmente. ¿Por qué? ¿Y por qué en todo caso están dispuestos a doblar las manitas y lo han doblado con muchas cosas con el PRD? Porque lo que le importa son las reformas y es su gestión. ¿Sí me entiendes? El de atrás que se arregle. Pues sí, entonces dar un paso, porque ya no se puede devolver. Ya va a mitad y no puede ahora ¿cómo que la energética no sale? No sale, es como lo que le pasó a Fox. Sería un fracaso ahí, sí. En la fiscal, en las dos. Si no entiendes, porque se juntaría entonces doble con la fiscal y la energética. ¿Cómo le va desde tu punto de vista al PRI en esta negociación? A mí me parece que muy bien, o sea, ellos salvan la parte social, o sea, el tema de no gravar el IVA en alimentos y medicinas, que era un planteamiento que Fox fue en su Waterloo, hay que recordar algo así como 10 años, ¿no? 10, 11 años, como que el PRI aprendió la lección, no lo incluye cuando se esperaba, esa era la expectativa del tema del IVA. Le va bien en imagen al menos. No, pero bueno, en ese aspecto, el otro es el tema del IVA a colegiaturas, la eliminación de la deducibilidad a colegiaturas, el IVA en la cuestión inmobiliaria, en casas de interés social y todo ese tipo. Las rentas. Aunque eso es muy perversón, porque en realidad es como... un petate del muerto. Claro, porque en realidad no lo teníamos, pues, o sea, se negoció con el miedo. Pues, con el petate del muerto. Donde sí se hace efectivo es en la franja fronteriza, que habrá que evaluar, ¿verdad?, qué tanto va a ser el beneficio económico respecto a la competitividad con quienes están cerca de Estados Unidos, ¿no? Y también cómo le pegan a la maquila. Aunque es el menor impacto, el mayor impacto lo tiene el tema minero. Pero el tema minero es un asunto que yo en lo personal, a mí me parece que es un tema de justicia. Y lo vemos Durango. Claro. O sea, Durango es un estado rico en el tema minero y es pura extracción. Sin beneficios locales. Sin beneficio local. Entonces, una visión muy doméstica en lo particular, me parece que sí, cierto, es muy elevada la tasa y puede inhibir la inversión. Pero los empresarios no se van a retirar, o sea, ellos están preparados, ¿verdad?, para no les hablamos cosas, ¿verdad? Claro, y depende
También los mercados tienden a la alza con los metales. Cuidado. Y aquí es oro y plata, pero también hay otros minerales. Aquí también lo importante es los municipios. El 50% es la rendición del 7.5 a las utilidades de los mineros. El 50% da los municipios. Eso sí sería un impacto importante. Ese es un impacto social interesante. El 30% a los estados y el resto a la federación. A la federación. Pero, eso sí podría. Pero hay otro tema, o sea, no hay una manera de que se le empiece a dar valor agregado. Pues Durango se dice históricamente que el momento del 66 por el cero del mercado, ese hecho marcó el símbolo. Sí, se quedó en símbolo. Pero el tema es que sucede lo mismo, hay muchos cerros de mercado con las demás minas, porque todo va saliendo de Durango y no se regresa en ningún tipo de proceso de valor agregado. Todo lo contrario, a veces parece que se crean daños, incluso daños ambientales. Por ejemplo. ¿Cuántos años tiene explotando y sacando aviones cargados de oro? Es cierto, hay un beneficio inmediato, que es el tema de salarios, mantener algo la cuestión económica, pues, la reactivación. Sin embargo, el tema de fondo, la verdadera transformación está en la industria. Pero hay que recordar, hay que mencionar también que en el caso de las minas, específicamente eso que dices de los salarios, en las minas especialmente la mayoría de los trabajadores ni siquiera son de la región. Muchos de los mejor pagados, claro. Especialmente los que reciben los mejores sueldos, son trabajadores que vienen especializados de otras partes del estado o del país, trabajan una temporada y la gente que vive en la región, bueno, sigue conformándose con las chambas de menor ingreso, y que al final, cuando finalmente termina un proyecto en alguna zona, se van y todo quedó peor que como estaba, porque ni siquiera hubo alguna inversión. Sí, es un modelo que tiene que revisarse, sobre todo porque no se está generando valor agregado en los estados que son beneficiarios o que cuentan pues con esa riqueza. Sí, eso de las minas yo lo veo fue muy bueno. Está como el otro también, que se fueron del 5 al 8% a la comida, alimentos chatarros. De alto contenido calórico, dicen. Pero, Juan Pablo, el tema de fondo es que eso no soluciona un problema. El argumento es el que me parece que no es muy soportable. Es decir, vamos a agravarlos más para reducir el tema de la obesidad. Sin embargo, fíjate que ya están pensando en reducir las dosis. Eso no se logra. ¿Sí? Una. La otra, Coca-Cola le dijo ayer el presidente de Coca-Cola, al arrancar este programa ayúdenme con la obesidad, acepta. Este es un factor, nuestro producto es un factor que incide directamente a la obesidad. En menor escala, Bimbo. Pero fíjate que esa es la parte que se ve arriba, o sea, si vemos, a veces en su momento nos quejamos por qué una cervecería no se instaló en Durango, se instaló en Zacatecas, en Fresnillo. O sea, muchos se quejaron de eso. Es que la política de desarrollo económico muy mal y todo eso. Ya se acabaron el agua de ese municipio. ¿Qué está sucediendo en Durango con la refresquera? O sea, es decir, uno es el tema del tema de la obesidad, pero se están acabando el manto freático, el agua. Es un problema. Tiene una deuda aquí con Durango, porque además están trabajando 3 turnos, y salen todos camiones a otros estados. Hay hasta Sonora, Ahí sí que sería digo, de alguna manera, más allá de la cuestión de salud, más allá de la cuestión de eso, el hecho de que se graben, pero ese es el problema, se deberían de grabar los ingresos o las utilidades de las refresqueras. Y no el consumidor. Y no el producto en sí mismo. Porque ¿cómo estarán las utilidades de las empresas refresqueras? ¿Cómo serán las utilidades de las empresas? O sea, México dicen que es líder, uno de los líderes a nivel mundial en consumo de refrescos. Pues el agua va a ser casi como 160 y tantos litros per cápita en el país al año. En promedio. Eso es terrible. Pero efectivamente, la propuesta era para un 5% de impuesto adicional al alimentos chatarra en general. Se aumenta al 8%, y también tuvo que ver con esta negociación entre perredistas y Hacienda de última hora, que bueno, sí, aceptamos, pero que suba de 5 al 8%, y viene el resumen que tú dices ahora. Iban 2 pesos al litro de refrescos, se quedó en 1.
Se quedó en 1, se redujo. Luego viene lo que tú dices, ¿cuál es la reacción de esas empresas? Porque muchos empresarios se dicen inconformes, dicen, es que esta reforma atenta contra la productividad, esta reforma atenta contra la inversión, etcétera. Ninguno te va a decir que está de acuerdo. Tienen que llorar. O sea, ellos van a estar sosteniendo su cantaleta. Ninguno de ellos... En la realidad el mercado es el que va a seguir sosteniendo, porque para erradicar ese consumo, por ejemplo, de Bimbo, de los productos Bimbo, y todos estos alimentos, pues, chatarra, pues va a estar todavía, nos lleva tiempo, pero es de educación. Es un tema de cultura que... Ninguno de los empresarios se ha quejado, hasta ahorita ha dicho nada, porque les quitaron el IETU, o porque les quitaron ese otro impuesto, el IEPES. Sí, el IDE. El IDE, perdón, el impuesto sobre efectivo. Les han quitado eso, eso sí, no se dice. Pero es que sabes que la práctica fue un error del gobierno de Felipe Calderón haberlo creado, sí. Porque era más mediático que real. El IETU, o sea, ciertamente se pagaba por adelantado, pero se compensaba con el impuesto sobre la renta. O sea, es verdad que era una buena, ¿verdad? Y al momento de hacer el corte del ejercicio, ahí mero, ¿verdad? Pues sí. O sea, realmente no, el gobierno... Era una simulación. O sea, la inversión fue mucho lo que invirtió y muy poco lo que le representó al gobierno como ingreso, pues. O sea, era inviable. El IDE, pues, por el estilo, ¿verdad? Quisiera detenerme un poco en el aspecto que tiene que ver con lo que ahorita abordamos de la comida chatarra, el impuesto. Más allá del impuesto, en cuanto al posible efecto. Los empresarios en la materia dicen que no va a servir porque el argumento, se dijo, es para contrarrestar el problema de obesidad, y desincentivar el consumo de sus productos para que si cuesta más la gente compre menos, como se intentó hacer con el alcohol o con el cigarro, que en algún momento también se le aumentaron las cargas fiscales impositivas para desestimular su compra y su venta. ¿Funcionan ese tipo de esquemas? A mí me parece que en medio de una sociedad de consumo, con el tema de globalización, porque habrá que verlos a lo que está provocando el consumo, y son todas las estrategias de las empresas para vender su producto. Y lo podemos ver, puede haber zonas marginales, o sea, en el medio rural, con problemas alimentarios serios, pero toman su refresco de cola. O sea, no podrán tomar agua, ¿verdad? Pero gastan, ¿verdad?, en comprar el refresco de cola, el gansito, cualquier tipo de fritura, el tipo de fritura. Es un tema de cultura. O sea, ellos están yendo al efecto y no se está... Yo no veo, y lo digo con sinceridad, una estrategia más allá de las claras que aparecieron ayer, o me parece que el día de hoy, ¿verdad?, viendo el tema, una estrategia contra la obesidad. O sea, a mí me parece que es muy pobre la estrategia de fondo. Y lo otro, a mí me parece y está comprobado que la sobreregulación o el gravamen no disminuye el consumo. El cigarro no se vendería, el alcohol tampoco. Se sigue manteniendo. Y son de los muy grabados. Ahora graban hasta los alimentos para mascota. Y pues hay que ver en Europa, ¿verdad?, en lugar de hijos tienen animales. Y pagan, ¿no? Algo está sucediendo muy similar en América Latina y en México, ¿no? Es de educación, la obesidad es un problema de educación. Ahora, esto nos demuestra que es una miscelánea fiscal recaudatoria, punto. ¿Ya? Necesitaba más recursos el gobierno. ¿Cómo? A como sea, ¿no? ¿Se me explico? O sea, y por eso metió 2, 3 cosas, como dicen en la sierra, chirinolas, ¿no? Ahí les va para que lo bajen, ¿no? Para que jueguen, pero no, se metió de más, ¿sí me entiendes? Les bajaron un poquito de más porque fue menor a lo que solicitaba Peña Nieto, ¿no? Y fíjate, todavía autorizan 64 mil millones para que salga, igual que aquí, Durango. A mí me 64 mil millones para que salga en estos... Fíjate, en este lapso, ¿y cuánto se va a hacer para el 2014? ¿No? 610,820. El tema del déficit es a través de contratación de deuda, y quizás el argumento de que Calderón nos endeudó más, a mí me parece que no es válido.
Es reprobable lo que sucedió en el sexenio de Calderón, pero más sospechoso es que nadie dijo nada del Congreso de la Unión en su momento. Es que entre los políticos Nadie, hay mucha habilidad para... Nadie Lo dijo. Nadie. Entonces, por eso te digo, hay varias cosas que no están muy sustentadas. Esa situación que mencionas me recuerda es otro oportunismo y me parece que digo, no me quiero quedar sin decirlo, me llama la atención como hoy resulta, de pronto resulta que los priistas estaban en contra del IVA, alimentos y medicinas. Hasta están poniendo promocionales y lo publican, y espectacular. Gracias al PRI no hay... Óigame, ¿de dónde pero se me ocurrió? Eso no es cierto, sí estaba, y todo lo contrario, los priistas sí estaban promoviendo el IVA, impuestos y medicinas, los priistas, era proyecto del PRI. Claro. Que no resulte ahora que ellos estaban en contra. ¿De dónde se le ocurre? Y luego sale el dirigente del partido a nivel estatal y otros, nosotros estamos en contra. Eso es exacto. Y burlarse de la gente. Oye, de que se está grabando a la clase media y a la menos pudiente, este es el transporte público. Ándale, porque los ricos viajan en avión. No, pero aunque van en su vehículo. Pero aparte de una realidad, Juan Pablo, yo he tenido la oportunidad de estar viajando con taxistas, la verdad que es una situación que sí tiene que revisarse, porque ya sobre el segundo año que nos revisan la actualización de tarifa, por decir algo, y el tema del aumento en la gasolina ha sido constante, pese a todo, ¿verdad? Entonces, y fíjate cómo lo bajaron, ¿ven? O sea, de todos modos, pero el gasolinazo va a seguir. Claro. No con 11 centavos, pero sí a 6. No, pero sigue, ahí está. Pero ahí está, o sea, y no hay un tema de compensación. A mí me parece uno de los grandes pendientes de esta miscelánea fiscal es el tema de la informalidad. O sea, grabar a los de siempre. No, pero el tema aquí es que sigue grabando. O sea, es que como que se tiene miedo de abrir una especie de caja de Pandora y que les repercute el tema político. Es que, pero me parece que estamos pagando, o sea, el pobre, el que menos ingresos tiene, está pagando. El impuesto al consumo es el impuesto más caro, pues, o sea, en refresco, el peso, vamos a ver, se lo van a trasladar. O sea, en el tema también del alimento chatarra lo van a hacer. Es decir, es algo que es un tema de cultura. Yo entiendo que no es un tema que efectivamente el gobierno o el PRI o los legisladores así lo determinaron. Pero, dado nuestra idiosincrasia, o sea, el tema ese se le sigue pegando. Coincido contigo, le tienen miedo a destapar algún tipo de movilización, movimiento, cuestión de incomodidad política que se pudiera generar, porque también eso ocurrió con el IVA a alimentos y medicinas. No fue porque lo consideraran mejor o porque fueran buenas personas o porque... No, fue porque le tuvieron miedo a la reacción popular, le tuvieron miedo a la movilización, le tuvieron miedo a darle esa arma al PG y compañía para que desestabilizaran. Y es meramente político. Porque ¿quiénes consumen medicina de marca? ¿Los pobres? No. Los pobres seguimos yendo al seguro y bueno, entonces aquí vamos a fortalecer aquí el seguro subsidiando. Y ya todo va a ser la medicina universal. Oye, era necesario. O sea, ¿quién se iba a... Pero fíjate, yo también considero que esta miscelánea es para salir del paso. Vámonos. Todos los sectores intelectuales, pensantes, la gente que más o menos razona, estaba de acuerdo en que era viable, razonable, conveniente generar ese impuesto. El IVA generalizado, impuestos y medicinas. Y si no se estableció, dicen los periodistas que gracias a ellos, fue por el miedo, pues sí, porque le tuvieron miedo a la reacción del PG y los grupos similares que hay en todo el país. Ese mismo miedo, lo anticipas, ese mismo miedo es, ¿por qué no entrarle a cargarle la tasa impositiva a todos aquellos que están evadiendo en este momento, toda la informalidad? ¿Por qué? Porque podría complicárseles también el manejo político de... Pero yo digo que, mira, yo entiendo que es un proceso, de la informalidad a la formalidad, o sea, es un proceso. Yo no creo que sea de una cuestión de ley o de un por decreto. No, pero lo que yo defiendo es que no hay una estrategia siquiera de ir avanzando en el tema. O sea, aunque sea poquito a poco. Aunque sea poquito. Es que, o sea, tenemos que entender que hay cosas que tienen que ser graduales. Como los gasolinazos que se van de haciendo. Bueno, o sea, ahora se van a hacer de 6. O sea, es que es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que equilibrar lo político, el tema de gobernabilidad y todo ese tipo de factores, ¿verdad? Que ellos
que ellos analizan. Sin embargo, no hay una estrategia. Sí, para grabar a los contribuyentes, sí, a la clase media. A mí me parece que fue acertado el mover, ¿verdad?, la tasa del 32 hasta medio millón de ingresos a 750, que aún así sigue siendo insuficiente realmente, porque cualquier persona física que medianamente cobre anualmente 60,000 pesos por prestación de servicios a un año, o sea, ya está cerquita de la barrera de 2% de ICR arriba. O sea, estamos hablando de 720,000 pesos. Que ahí van muchos medianos empresarios. Así es, o sea, personas. Y estamos hablando de 60,000 pesos, de los cuales a veces hay que pagar honorarios para contadores, trabajadores, o sea, y realmente no es significativo, o sea, el monto ese no es. Lo positivo, algo del ICR, por ejemplo, para los profesionistas, nosotros, personas físicas, es que podemos deducir hasta el 50%. Aumentó la deducibilidad. ¿Sí me explico? O sea, entonces, hay cositas que claro, por eso bajaron los ingresos. En esta, como en todas las reformas fiscales o misceláneas, que es el caso, no es posible que todo el mundo quede contento. Siempre habrá todo, unos a favor y otros no tanto. Pero el beneficio en impacto, el tema de recaudación, yo no creo que esté en la reforma, en la miscelánea fiscal. Ahora, el ingreso va a estar en lo que sigue, ¿verdad? ¿Hasta qué grado esto que se logró? Esto es lo que se tiene, punto. Hasta ahí llegamos, es lo que se pudo, como una especie de escalón para brincar a la que sigue. Totalmente. A las reformas que vienen. Para aterrizar la energética, porque es la joya de la corona. Pero aparte, el gran problema, lo que no están viendo, y por eso no entrando en el tema integral de la coordinación fiscal con los estados, es que se arrastra la misma dinámica a los estados. O sea, el gran problema de que tienen los estados de liquidez y los municipios, ni qué decir, ese círculo, o sea, no hay forma de captar mayores ingresos. O sea, y no hay fuente porque nadie quiere pagar ningún tipo de costo. Pero eso lo ves desde el municipio mismo. Todavía a estas alturas hay algunos que hoy son presidentes municipales y que hace unos cuantos meses estaban haciendo campaña diciendo: yo no voy a aumentar impuestos y yo no voy a cobrarles el agua y yo no voy a aumentarles es populista, eso es irresponsable. Irresponsables, populistas. Además no cobran el predial. La capital, Gómez, Hilero son más o menos los que sí recaudan en municipios, los del predial. Algo de agua, predial y derechos. Que tienen un poquito de, por ejemplo, pues la capital tiene proporcionalmente más recursos propios que el Estado. En cuanto a ingreso de recursos propios. Sí, pero el Estado dejó casi 450 millones por el tema volviendo al tema fiscal, hay mucho énfasis en la recaudación estatal, y de eso va a depender también el presupuesto. Y que bueno, creo que es uno de los cambios interesantes que se vieron en la reforma, que a partir de esto a los gobiernos estatales y a los municipios también se les va a presionar un poco para que hagan recaudación. Ya hay varios estados que cobran un centavo por litro de gasolina. Y entonces, oye, pero pues si lo ves, pero esto lo va a hacer para alimentar, bueno, maestro. Que se note. Que se vea. Que se vea, ¿verdad? Porque, claro, los gobernantes todos, gobernadores, presidentes municipales en todo el país le tienen miedo a cobrar ese centavo en la gasolina, a cobrar el impuesto de la tenencia que estaba abierto, a cobrar la tarifa real de agua potable, pero alumbrado público. Hay una discusión ahorita aquí en la capital sobre el tema del agua potable, si aumentan o no. O sea, ¿cuánto cuesta una botellita de agua? ¿Verdad? Y se paga sin ningún problema. Y es la mejor prueba. Pero pagar los 10 metros cúbicos, que son ahora sí como 20 pesos o 50 pesos mensuales, o sea, ese sí es debate. Eso sí. Ese sí es debate. Y que eso es lo que no se nos ha logrado transmitir culturalmente, para aceptarlo y asumirlo. Y aparte que nadie fiscaliza el agua, ¿verdad? O sea, ¿quién dice cuánto se factura? ¿Quién dice...? Porque también, es lo que decíamos, también no se ha visto el manejo óptimo, bien administrado y que se refleje en y que quieran hacer una tarea más a fondo. Digo la verdad. Me permiten que vaya al otro escalón. Reforma política, que en algunos casos se ve como condición para avanzarle también a los otros temas.
incluso a veces se dice que sí, reforma energética, lo que decían ustedes ahorita, pero también reforma política, si no, no entramos. Sí. Ahí viene. Ahí viene. Es que va a ser, espérate. Ah, sí, ahora vamos nosotros. ¿Qué ves tú que viene? Entonces, en la reforma política, el INE, ok, ahorita hablamos, bueno, cómo se le ha tratado de decir, bueno, desautorizar, ¿no? De que no puede ser, Que atenta contra la soberanía de los estados. Etcétera, que es más costoso, ¿no? Y que no no tiene la capacidad para hacer todas las elecciones, pero pues se hace en todo el país, cada 3 años. Oye, espérame, fíjate qué torpe. Además, las elecciones locales se hacen con los documentos y los planos del mismo IFE, el mismo padrón. Y bueno, ¿cuántas casillas se instalaron el año pasado? ¿Sí? En todo el país. Bueno, que me digas que porque van salteadas las elecciones no tiene la capacidad, por favor. Ahora, ¿qué es más costoso? No, al contrario, va a haber un ahorro. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras, hay duplicidad. Entonces, con las mismas funciones, ¿qué hubo? Y otra, no se mete para nada en la soberanía. La soberanía radica en el pueblo. Eso dice el derecho. Dice la Constitución General de República. Entonces, espérate, ¿en dónde se viola? Por eso te digo, por ahí va lo del INE. Lo del INE. A mí me parece que el tema del INE, la discusión se centra más que en la conveniencia o no, en violar las constituciones de los estados, en un argumento político. O sea, de control político. ¿Qué está sucediendo con el INE? Vamos a una centralización también. Así es, o sea, y vamos para atrás, ¿no? Pero el IFE, ¿qué está haciendo del IFE? El IFE está incompleto. Los señores diputados, están esperando el INE. No se han puesto de acuerdo. El INE es relativamente nuevo. No se ponen de acuerdo en el reparto de cuotas. De cuotas para el tema de los consejeros. Y ayer se discutía, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el presidente? Ya termina. Ya terminó. Sí, ya el 4 nada más. Y más quedan 4 de 7. O sea, no han logrado eso. Yo quiero pensar, imaginarme, o sea, y es a nivel federal. Y los estados siguen caminando las elecciones de los estados. Yo quiero ver si el INE, o sea, sustituye todos los institutos estatales y sucede exactamente lo mismo, ya no va a trabar una elección federal, sino a toda la estructura del país. O sea, tiene que revisarse muy bien el modelo, porque corremos el riesgo de que, como en este país todo se negocia políticamente y no como debe de ser las cosas, entonces quedamos atrapados, ¿verdad?, en muchos problemas de la fe, en trampas de la fe, como de este tipo. Hay que decir que quienes están proponiendo la eliminación de los institutos estatales electorales, uno de sus argumentos es precisamente que el manejo, el control de los institutos locales es político, que queda a cargo de los mismo de los estados, y que el reparto de sillas en los consejos electorales estatales es también por cuotas entre partidos, que es una realidad. Es la realidad. Innegable. Pero el IFE, insisto, es lo que está sucediendo. Un beneficio que yo sí vería, o sea, más allá de que se resuelva lo político, ¿por qué lo vamos a resolver políticamente? Es el hecho de homologar las elecciones. O sea, este país, o sea, ya no soporta, o sea, que se esté trabando, o sea, cada año, durante de 6 años, 4 estamos en elecciones. O sea, que sean cada 3 y 6 años, pero generales. Que implica conflicto, implica debate, dinero, mucho recurso, mucho gasto. Eso. Yo pienso que eso ahí está, y algo se tendrá que llegar, porque de todos modos, fíjate, se descentralizó y quisieron las entidades federativas, abusaron con los recursos, la distracción, todo eso, el manejo, la manipulación, ¿sí? Ahora, la descentralización de lo que es el proceso electoral,
Igualmente, bueno, pues es que hay muchas denuncias que están, que se dejaron ahí en el aire y que hubo. Cuidado. Entonces hay cosas que entonces, es que luego muchas veces para llegar a lo bueno tienes que llegar por lo malo, ¿verdad? Ese es uno. El otro elemento que yo añadiría, pues, o sea, a la homologación que sería positivo es la disminución de prerrogativas a los partidos políticos. O sea, son demasiado caros para el país, demasiado onerosos. Y más los gastos de campaña que se repiten Más los gastos. Entonces, y otro año. Es millonario lo que se tiene que estar destinando a eso. A mí me parece que los partidos quieren jugar, muy bien, inviértanle, búsquenle mecanismos. Yo sé que el temor de la frontera, del tema de recursos ilícitos, pero yo no veo que esa haya frenado la inyección de... Habrá que ver también qué piensa la población en este aspecto, porque cuando se pone la balanza, ¿cuáles procesos electorales son más confiables? Si los que organizan los institutos locales electorales o los que organiza el IFE, hay una balanza bastante fuerte que se inclina a favor de los institutos, de los procesos federales, como más confiables, más creíbles. Totalmente. Pero tiene que ver por la proximidad un poco, Mariano. O sea... ¿Que desconfías más del que tienes más cerca? Así es. Pero que lo ves, pues, o sea, el tema del contacto más, o sea, y de que los conflictos se administran aquí, pues tiene un impacto social de cercanía, de proximidad. Y el otro asunto que yo observo también en cuanto a si la capacidad o no de organizar los procesos o la facilidad o no para hacerlo, algo que nos están tratando de dorar una píldora muy interesante es con aquello de que se le complicaría a un instituto federal organizar procesos. El proceso que no se organiza en secciones, que las elecciones no se organizan en una sección. ¿Sí? La elección realmente se organiza en el barrio, en la colonia. Ahí está, en la sección. Y la sección electoral para elegir al presidente municipal es la misma sección que para elegir al senador. Lo decía Juan Pablo, es un instrumento. Son las mismas secciones. La credencial para votar. Se supone que el Estado debería tener o podría tener un registro estatal de electores. No lo tiene. No. ¿Por qué? Porque hay un convenio para que pueda utilizar el registro federal de electores. Solamente creo que hay un estado del país que tiene su propio registro. Y no le funciona muy bien Baja California. No. Sigue siendo más confiable el registro federal electoral. Bueno, entonces, ¿qué falta? Pues nada más cambiar la estructura, porque el día, cuando hay elecciones locales, la estructura federal está... Pero va a pasar lo mismo, va a pasar o sea, porque la tenemos. ¿Cómo funcionan las federales? Pues a través de juntas locales. Están de juntas locales, solamente que cuando hay proceso local, esta descansa. Y cuando hay proceso federal, esta descansa. Pero ahí están las dos estructuras. Sí. Ahora el INE no se va a meter, por ejemplo, en cómo se integran los congresos, ni cómo se integran los ayuntamientos y los regidores. No, eso... Él dice, yo soy el árbitro. Pero y los tribunales, porque esto alcanza hasta los tribunales. Hasta los tribunales. O sea, el INE es que organiza, pero también los tribunales tendrán que desaparecer en los estados. Y eso, la desaparición de los tribunales, la desaparición de los institutos implica también un buen número de trabajadores o de servidores públicos con servicio de carrera servicio profesional que se van a ir a la banca al desempleo. Pues, yo lo veo. Los estados te van a ser muy poquitos. Ahora, escuché a Manloba con el argumento, con López Dóriga, de que dice, es que imagínate, ¿de dónde sacamos el dinero para liquidar? No, por favor, o sea, argumentos que luego... Economicista, ¿no? Híjole. Entonces, hay cosas que ahí están, porque mira, se abusó, punto. ¿Para qué le hacemos? Ya, aquí tenemos memoria muy chata, o no, muy corta, o limitada. O si quieren, se voltea, pero eso lo vimos. Hay que decirlo, se vivió y se ha vivido varios problemas muy fuertes. Ha habido históricamente varios consejos electorales, por decirlo suavemente. Los últimos no han terminado su... Consejos que han dejado mucho que desear, que no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, esa es una situación. Al final, yo creo que podemos estar de acuerdo en algo. Esto, que si se crea o no se crea el INE, si desaparecen o no desaparecen los institutos locales, no es una cuestión de conveniencia, de que sea útil, que sea bueno, que sea productivo, que sirva o no sirva, sino que la decisión no es en función de su utilidad, sino de la conveniencia política. La política de los que toman decisiones. Y también
la credibilidad. Punto. Sí. Yo creo que es ahí donde se centra todo. Porque eso de que este es el juzgado, somos transparentes, profesionales y que independientes. Espérate. Oye, lo analizas y se cae solo. Entonces, la credibilidad, había mayor credibilidad. Entonces, cuidado. Cerramos esta transmisión, Juan Pablo, conclusiones de esto que hemos platicado. ¿Cómo es? Pues que yo creo que el PAN va a impulsar con el PRD la política, que va a mejorar según su criterio, ¿verdad? Y según su propuesta, la reforma energética. Y va a ponerle 2, 3 cositas más a como está planteada originalmente. Porque igual ellos nos indicaron desde un principio que no estaban de acuerdo, desde un principio no estaban de acuerdo con la reforma fiscal. Ojo, pero ellos iban con el IVA. Sí. Iban a apoyar, que te apoyamos. Entonces, bueno. Ok. Que no les ayuda es otra cosa. Hubo resquemor y reculó el gobierno federal porque dijeron, no, tengo que meter al PRD, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cayó más en las propuestas del PRD. Y ahora, pues, es el único asociado que tiene es el PAN. Miguel Ángel, tus conclusiones. A mí me parece que el proyecto de este gobierno de Peña Nieto está a prueba. Su proyecto estructural, el Pacto por México, ojalá regresar a su origen, pues, a aquellos enunciados muy bonitos que se veían, porque en la práctica parece que está ganando más la coyuntura y el pragmatismo de los partidos y de los diputados que los intereses verdaderamente de una transformación estructural de México. Y hay 2 ejemplos muy recientes: el tema de la ley educativa, la reforma educativa, que tuvo que atenuarse luego de las movilizaciones, el tema de la reforma que termina en miscelánea. Ojalá la reforma energética no pierda su objetivo, pues, su enfoque, más que un enfoque político. Yo digo que tiene argumentos válidos la izquierda, hay argumentos válidos en el PRI y en el PAN. Ojalá y los diputados tengan la capacidad y la madurez de sentarse y ver más allá de sus logros, quién gana, quién pierde en términos políticos, y vea quién gane sea el país. Y saquen un reformón, ¿verdad? Y el tema de la reforma política igual, que no sea resultado de ajuste de cuentas, porque no me apoyaste en eso, entonces ahora ahí te va lo otro. Si el Instituto Nacional que se está planteando es el adecuado, adelante, ¿verdad? Que lo doten, que le den dientes, que le den presupuesto para que esto sea viable como país. Esas son las conclusiones, y la conclusión más importante pues es la que ustedes, amigos que nos siguen en esta transmisión, puedan sacar de esto y de lo que puedan leer en los espacios en los que se les pone a su disposición toda esta aportación en opinión y en análisis. A nombre del ingeniero Jorge Mojica Vargas, director general del periódico Victoria de Durango y de este espacio de televisión en internet, les agradezco que nos hayan acompañado. Le agradezco a Juan Pablo Arreola, a Miguel Ángel Hernández, que nos hayan compartido sus expresiones en este espacio, y les invito a ustedes para que los lean a Juan Pablo, lean a Miguel Ángel en sus columnas que escriben en Victoria de Durango todos los días en nuestra sección editorial, y les invito para que vean este espacio en el espacio que tenemos en nuestro sitio web, periodicovictoria.mx. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.